Bueno, estábamos por esta zona, vamos a enfocarnos a este lado para que vaya completándose y luego ya me voy pasando hacia el otro lado. Entonces le voy a acercar un poco. Por ejemplo, vamos a terminar de detallar ese muro, lo que es la banca. Si llego a estar trabajando en un área donde no se ve, pues por favor díganme. No me doy tanto cuenta. Creo que ahí se ve bien. Se ve un poquito distorsionado por la posición de la cámara, pero funciona. Vamos a detallar estos cojines. Pues ahí le subo. Ya tenemos ahí la banca, ¿verdad? Esto pues todavía pudiera quedar un poquito más claro, ¿verdad? O sea, esta mampara que ahí propusimos, pues le está dando la luz directa, todavía puede quedar un poquito más claro, y estas zonas que ya pues quedaron como en la penumbra, pues pueden quedarse así, aunque habría que denotar su volumen, ¿verdad? A lo mejor todavía oscurecer un poquito más este borde, y sobre todo para que contraste con la luz que estoy como marcando ahí detrás, ¿no? del panel. Entonces me voy a ir tal vez a un Cool Gray 7. Bueno, aquí tal vez los tonos... ¿Perdón? Sí, gracias. Entonces nada más para que se vaya oscureciendo más estos bordes, ¿verdad? Donde casi no pega la luz, o sea, la luz está llegando desde este lado. El borde pues de esta pieza de arte. Este borde del grosor del panel. Pues que se contraste un poco, ¿verdad? Creo que conviene que se vea más oscuro, pero pues yo no pude haber ido directo sin antes haber pues trabajado un poquito de lo que está al lado. Entonces es importante tener esa conciencia de que pues necesito avanzar para ir viendo qué necesita el dibujo. Aquí tengo una doble sombra, es la sombra del cuadro y la sombra del borde, ¿verdad? O sea, es como una sombra propia y una sombra proyectada. Entonces, vamos a intentar lograr eso. Igual aquí el borde de este espejo también, pues para que se vea algo de volumen, y acá también, un poquito. Aunque, pues, debo considerar, por ejemplo, que tengo una luz indirecta que pudiera alcanzar a iluminar estos bordes, o sea, bueno, aquí no, de este borde tiraría una luz hacia este borde del espejo, pero pues bueno, hay cosas que puedo omitir y hay cosas que puedo ir detallando un poquito más adelante. Ahí está, aquí también me faltó algo de sombra, creo que este está muy oscuro, entonces me voy a pasar al 7, tal vez el 5, como aquí, ¿verdad? Oscurecer un poquito este borde. Digamos, este exterior de la luz, ¿no? O sea, bueno, más bien no es la luz, sino es del cono de luz que sale de este spot. O sea, este spot ilumina este spot ilumina aquí arriba del espejo, y este spot que está acá es el que ilumina acá, ¿ok? Que haya una correspondencia. Tal vez siento que quedó muy alejado, tal vez debe haber quedado por aquí, un poquito más cercano. Pero pues bueno, ahí como que me confundí un poco. Pero no parece desentonar tanto. Entonces, creo que ahí funciona, está bien, se ve coherente. Y bueno, regresamos ahora sí a la banca. Vamos a darle pues detalle a estos cojines. Creo que combinaría ahí como un tono, no sé, gris o blanco, y también un tono naranja. Entonces voy a agarrar un tono naranja, a ver si todavía jala, y pues le voy a poner un fondo, ¿verdad? A bueno, si alcanza a iluminarse, nada más ocupo el fondo, no necesito más detalle. Tal vez debí haber borrado ese trazo, pero pues bueno, no se va a notar. Ahorita falta detalle, entonces puedo irlo solventando, ¿verdad? Ya tengo ahí dos cojines naranjas, su fondo, y esos los puedo dejar en blanco, entonces ese gris del papel me funciona. Pero puedo agregarle sombras grises, ¿verdad? Entonces este cojín, debo de considerar que este cojín generaría una sombra, ¿verdad? La luz viene de arriba y pues le generaría una sombra a Bueno, aquí tal vez no se va a notar tanto, pero podemos empezar a
ponerle su sombra propia, ¿verdad? Como arruguitas, considerar dónde no llegaría tanta luz. Unas manchas, básicamente, unas manchas. Otro tono tal vez más oscuro, tal vez una costura. Y al cojín naranja, pues, como ya no tengo un naranja más oscuro, pues tal vez un tono así como cafecito pueda funcionar. Vamos a agregarle también ahí algo de sombra. A mí no se nota mucho eso, entonces cambio. Es que acá están los colores que está usando. No sé cuál me funciona más. Este puede jalar. Pues en la parte inferior creo que sería lo ideal para denotar como ese volumen, ¿verdad? Pero todavía puedo meter otros tonos más oscuros. Es que este ya no raya. Esto lo jubilamos. Ok, este se nota un poco más. Entonces cargarle de un lado, hacer una línea interrumpida para lograr un poquito de sensación de volumen en el objeto. Ahora, esto todavía puede tener muchísimo más detalle, está en primer plano, ¿verdad? Está en un primer plano, conviene que lo detallemos mucho más. ¿Okay? Voy a acercar ahí a la banca para que se vea. Y observen un poquito cómo ahí esta continuidad de estas formas pues ya da la idea de ese reflejo, ¿verdad? O sea, pero con tonos más claros para que esto se vea como real y esto se vea como un reflejo. Ahora vamos a darle algo de detalle a la banca. Ahí está el azul. Voy a agarrar un azul más clarito. Y pues esta banca tiene como un texturizado o un volumen con un patrón vertical en ese borde. Entonces voy a resaltar un poquito esa línea. Ya la tenía trazada con el lápiz blanco, no se perdió el trazo, entonces a lo mejor nada más necesito esta luz para denotar esa textura. No necesito poner un tono oscuro, o sí, dependerá de lo que pues yo vaya notando. Les digo, a veces necesitamos que el dibujo se vaya desarrollando para irlo comprendiendo o irlo resolviendo. No es de que siempre es así. Esto aquí va. Aquí, más o menos. Si sentimos que requiere una repasada o inclusive agregarle algo de arrugas, un borde, a lo mejor tiene un bordecito, vamos a ponerle un bordecito a ese sillón. O bueno, primero, antes que nada, que me sacó el sacapuntas porque luego no lo hallo. Voy a agarrar otro celeste, un celeste más claro, si lo tienen, ¿verdad? Si no, pues no lo usen. Podría haber sido con blanco. Y le voy a agregar como unos realces un poquito más claros sobre el borde. Aquí, por ejemplo, pues da vuelta, esta textura, pues tal vez que esa vueltecita sobre la parte superior, sobre el borde superior, que se vea más claro. Para denotar un poquito más esta textura, ya que aquí pues está muy cerrado el detalle y no puedo meter tantas sombras, ¿verdad? Un poquito. Ahora voy a agarrar un tono anaranjado claro. Y sobre el cojín, en la parte superior, le voy a agregar pues unas luces. Bueno, este naranja está muy clarito, no se nota tanto, pero bueno, vamos a ponerlo ahí un poquito para denotar como esa iluminación. O también puedo irme hacia la sombra. ¿Cómo pondría la sombra en los tonos, digamos, naranjas? Pues tal vez un café, ¿verdad? Un café ya podría ser la conversión del naranja oscurecido. Entonces, por ejemplo, aquí agarré un tono, se llama Dark Brown. Y con este estoy agregando ya sea una costura, algunas arrugas más profundas.
que le den mayor volumen al cojín. Y pues irregulares, no son líneas transversales, o sea, son como formas así medio onduladas que atraviesan de un lado a otro, algunas se quedan cortas, pero pues con esa intención de notar una tonalidad más oscura al color que estaba manejando como sombra con el plumón. Tonos que se asemejen al naranja, ¿verdad? Aquí estoy metiendo un ocre tostado, así dice el nombre. Pues bueno, es desde mi experiencia como un naranja también oscurecido, ¿verdad? Entonces, darle un poquito de detalle a esos cojines puede ayudar, a las colchonetas, o a lo mejor todavía pudiera denotar un poquito más la sombra, oscureciendo más esta parte del asiento, digo, del respaldo. Entonces tal vez me voy al azul índigo y pongo un poquito más de sombra en la unión entre cada panelito. Aquí a lo mejor hasta este pudiera estar dentro de una penumbra porque tengo el cojín ahí encima. Inclusive aquí detrás, un poquito de sombra, debajo también puede ser. No está pegado completamente sobre el asiento. Y entonces empieza a notar un poquito más la textura. O sea, considerar, por ejemplo, que el cojín no está pegado, o sea, está como un poquito recargado en el asiento, entonces aquí detrás hay como un pequeño hueco que pues también convendría que se viera así como una sombra proyectada, ¿no? Del volumen del cojín o del objeto, ¿verdad? No siempre va a ser un cojín. Aquí debajo también. Por acá puedo oscurecerla todavía un poco más con algo de negro. Entonces es como un pensamiento lógico, ¿no? O sea, estoy sobre una superficie azul, quiero trabajar la sombra, me voy a un azul oscuro. Quiero todavía oscurecerla más, pues a un azul más oscuro o al negro, ¿verdad? Pero con moderación, no pongan el negro tan intenso porque puede ahí sobresaltar mucho. Entonces vamos a ir poniendo poco a poco, inclusive, no sé, digamos aquí en el cojín, supongamos que es de esos cojines que tienen un botoncito en medio, pues puedo ahí medio, digamos, oscurecer un poquito más esa parte donde casi no llega luz y lograr que se vea todavía más profundo. A lo mejor marcar alguna costura del borde. Les digo, una sombra todavía un poco más profunda. Para que se vea, pues no sé si la palabra es realista, pero pues mejor representado, ¿no? el objeto. Al igual aquí sobre este borde de mi sillón, pues tal vez así un matiz azul oscuro que se va degradando hacia este tono pues del fondo que ya había puesto yo, que era como un azul medio grisáceo, porque lo entinté con tantito gris, ¿verdad? Porque no tenía otro azul. No tenía otro azul en los plumones. Ya ahorita con los Prismacolor pues puedo meter mayor detalle. Ahora estos cojines grises o blancos o claros, pues voy a agregar sombras más profundas, tal vez con un gris oscuro. Para que se vea el otro cojín encima, ¿verdad? Entonces tonalidades parecidas
Por ejemplo, ahí puse el gris más oscuro que tenía, pues se confundió un poquito, entonces me paso al negrito, pero con moderación. Y pues ya los tonos del papel pues se adecúan para que sean como las luces. ¿Me explico? Ok. Bueno, esta madera pues está en primer plano, pues tal vez me convenga darle detalle. El café. Voy a jalar Ya había hecho unas líneas con el plumón, entonces las voy a ir siguiendo más o menos. Habrá zonas donde no se va a ver tanto, entonces ahí pudiera agregar, no sé, una venta un poquito más oscura, ya sea a lo mejor con este color negro, pero sutilmente, no tampoco tan oscura. O no sé, aquí tiene un pequeño voladito, pues tal vez denotarlo un poquito más con puro tono. O una sutil pasada del color negro para que se vea como que se hunde, ¿no? Se hunde esa partecita de el asiento, digo, de la base del sillón. Y tengo este bordecito también ahí como que sobresale. Entonces puedo darle un tono café claro o no sé, tal vez blanco encima. O solamente el borde claro, como un brillo en el barniz, ¿no? del mueble. Entonces ya tenía la línea blanca del trazo, pero no se notó tanto, entonces voy a agregarle esta línea difuminada. La voy a apretar aquí y luego la voy a ir soltando hacia atrás. Que quede como un pequeño brillo sobre ese borde. Voy a matizar un poquito más esta sombra proyectada del cuadrito, como que se fue viendo muy similar a la sombra propia del objeto. Inclusive puedo generar un poquito más de profundidad si le agrego este borde oscuro, porque pues este objeto sí está pegado al panel, pero no se ve. Por favor díganme si no se ve. Pero pues bueno, quiero separarlos todavía un poco más, ¿verdad? Entonces voy a agregarle como esta línea oscura para que se vea como un huequito entre los dos objetos, ¿verdad? Y pues nada más sería de este lado, porque por la parte baja ya no lo veo por la perspectiva que estoy manejando. Pero a lo mejor lo matizo un poquito con algo de negro, que se vea todavía más profunda esa sombrita, ¿verdad? O sea, que agarre volumen el objeto hacia el frente. Acá arriba nada más este borde lo voy a tal vez oscurecer un poco, la línea gris oscura, que se note un poquito más, y a lo mejor degradado hacia este lado. Acuérdense que con el color son tonos muy sutiles, no son muy marcados, solamente tonos claros, ¿verdad? Que se van a ir saturando conforme avanzamos. Ahí atrás, por favor, les pido un poquito de silencio o la voz más baja, porque se escucha hasta acá adelante y yo sé que no les interesa lo que estoy diciendo, pero me interrumpen, entonces por favor. Bueno, entonces ahora voy a pasarme a este detalle de las vigas, vamos a oscurecerlo un poco. Puede ser con grises, ¿verdad? A lo mejor este gris, dejando el borde claro, ¿verdad? Ese claro que es el tono del papel. Entonces, pues un degradado, ¿no? O sea, le cargo más de este lado, imaginando como que aquí casi no llega luz. Y hacia este otro lado le voy soltando la presión al color para que vaya pintando cada vez menos y se vaya aclarando pues automáticamente, ¿verdad? La tonalidad.
Aquí a lo mejor le dejo ese fulgor del foco que le puse así amarillento, pero alrededor pues le matizo un poquito para que se note como esa degradación, ¿verdad? Y que vaya continuando hacia este lado contrario. Ahora, ese borde, a lo mejor algo de esta luz que está aquí, de los focos, le alcanza a iluminar. Entonces vamos a agregarle, y pues yo diría que un blanco. Si se ve, ok, lo voy a alejar un poco. Vamos a suponer por aquí más o menos. Le voy a hacer una doble línea y luego la voy a rellenar. O sea, hagan de cuenta, está entrando la luz de aquí de la ventana y alcanza a iluminar esta zona, ¿verdad? Como que, imagínense siempre como un conito que se va extendiendo, ¿verdad? Entonces, esta zona no, pero esta zona sí. ¿Ok? Entonces, por eso escogí como esta parte para darle así como esta pasada de blanco a la parte que está, digamos, a la parte baja de la viga. Entonces esta técnica es así, o sea, le sacas ventaja al papel, le sacas ventaja al fondo que pones con el plumón, y pues al efecto que se pueda lograr, digamos, combinando la técnica, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, también tengo el destello de este letrero, pues eso también influye en la iluminación de este objeto, ¿verdad? Entonces, aquí donde está el letrero, pues a lo mejor sí le pongo así como un blanco muy notorio, y también a lo mejor una sombra todavía más notoria. Que también va creciendo pues el grosor, porque se van acercando estos elementos que son unas vigas que sostienen el techo. Y pues si se fijaron, lo cargué más al lado de la ventana. Aquí pues se va alejando un poco, pero tal vez no tanto. Entonces todavía podemos meterle algo de este destello o iluminación, como quieran llamarle. Entonces no todo queda pues así tal cual, ¿verdad? O sea, hay que ponerle pues un poco de detalle, Pero pues nos ahorra bastante tiempo estar trabajando sobre el papel. Aquí, por ejemplo, pues estos paneles verticales del mueble sí son pues blancos, entonces pues vamos a tratar de lograr que se vea como esa parte más clara. Pero tiene un grosor, más bien, no, este es el grosor, el que estoy denotando, pero tiene una profundidad que a lo mejor esa sí me conviene que se vea un poquito más oscura. Este es el 5, por ejemplo, esta parte inferior como que se remete un poco, pues eso convendría que tuviera sombra, pero que se vea más sólida, porque ya estoy trabajando también el tono, el reflejo de ese panel de cristal o de espejo. Pues tal vez me conviene que esto se vea un poco más oscuro. Si se aclara, pues lo tendría que volver a pintar, ¿verdad? Tal vez con un gris más oscuro o con el mismo Prismacolor, darle algo de volumen para que se note de mejor manera pues esa, digamos, ese volumen.
Ahí está. Ah, bueno, acá me faltó también otro pedacito. Fíjense cuando le oscurecí estas caras, como ya se entendió un poquito mejor la geometría, ¿verdad? Ahora, como lo hice en el espejo, un pequeño degradado ya encima de ese patrón lineal que utilicé para que se note pues esta iluminación, ¿verdad? Aquí estos vamos a ponerle un poquito de sombra. Está a contraluz porque tengo ese letrero, ¿verdad? Que está como iluminándose. Entonces conviene que se vean estas profundidades un poquito más notorias. Ahora también había mencionado que aquí detrás tengo como, bueno, no detrás, más bien, al frente tengo unos objetos, no sé, eran como una especie de libros que se pueden tomar y leer en el momento que estás ahí en la cafetería. Entonces, pues bueno, podemos ahí empezar a darle detalle, o sea, que se vea sombras entre esos objetos o reflejos, ¿verdad? Ahí detrás. Entonces, bueno, es un ruido. Podemos meter tonalidades, colores. Que se vea ahí un juego de formas y de pues le digo, tonalidades, para que se interprete como que pues esos objetos van a estar ahí al frente. Tengo también esa plantita. No tengo tantos verdes tan intensos, pero bueno, vamos a ver cuál puede funcionar. También aquí tengo algo de vegetación. Recuerden también que si ya pusieron digamos el verde, ¿verdad? Que como ahorita estoy poniendo otro verde, es un poquito más oscuro, pero no se ve tanto. Ayuda que agregarle tal vez un azul, o sea, el azul va a reaccionar al verde y el verde pues ya sabemos que ya tiene algo de amarillo, entonces pues eso es útil, ¿verdad? O sea, le podemos generar ahí una combinación entre tonalidades como el azul y el amarillo y nos puede dar ahí tonalidades pues verdes más profundos, por decirlo de alguna manera. Entonces hay un patrón irregular que genere un ruido y luego ya con el Prismacolor le podemos todavía dar mayor detalle. Por ejemplo, tengo esta parte inferior, aquí las puse oscuras porque aquí no hay foco, pero aquí sí tengo los focos de estos LEDs que están sobre este borde, entonces la sombra va a quedar en medio. No me acuerdo cuál usé, pero voy a ir primero al 5. Entonces aquí se va a ir oscureciendo hacia los lados y bueno, tengo una planta enfrente, la voy a respetar o la voy a ahí como a bordear y luego hacia los lados se va aclarando. Pero ahora esa luz no es blanca, ahí quedó blanca porque no le he puesto fondo, se va a ver amarillenta o naranja porque pues está atrás del LED. Entonces tal vez esa iluminación se va a ver un poquito tonificada en naranjas porque tenemos ese espacio reaccionando a ese filtro naranja, ¿verdad? Que está ahí. Bueno, se aclaró mucho esta parte de las vigas, entonces todavía puedo oscurecerla. O sea, toda la superficie, si se fijan, estoy trabajando degradados. Aquí, pues, les digo, faltó un poquito. Le voy a oscurecer hacia acá y hacia acá le dejo ese color que pues, ya había manejado. Aquí, pues, está muy gris, tal vez pueda ser más blanco, que se vaya aclarando hacia acá, se vaya oscureciendo hacia acá. Aquí también esto es muy gris, pues tal vez esta zona, toda esta zona que sí se vea más blanca. Y pues si viene luz de arriba, tal vez este borde, ¿verdad? O sea, es como un antepecho que tiene un volumen.
Entonces ese borde debe verse más claro. Todo este borde, aquí también. También, y como les decía, aquí esta zona del panel, pues que se vea un poquito más clara, que se junte ahí con la parte del spot, ¿verdad? Que es lo que le está generando la iluminación. Y hacia acá abajo, pues que se vaya degradando el color hacia un gris que ya tengo, ¿verdad? Ya lo había puesto anteriormente. El cuadrito todavía lo estoy dejando pendiente. Estoy decidiendo qué ponerle. Este borde del cuadro, pues sí, tal vez que quede más claro, ¿verdad? Como una iluminación sutil. Aquí también. Entonces, por eso les decía, no se queda completamente gris o del tono del papel, sino hay que ir viendo dónde necesito pues un poquito más de detalle. Aquí también. A lo mejor aquí todavía un poquito más de blanco, que se vea más iluminado esa zona. Por acá también. Ahí sobre la piedra pues ya quedó como ese detalle. Bueno, también tengo acá esta parte del marco de este espejo, pues también que se vea como iluminado en tonalidad blanca. Si quieren que no les quede la textura del papel, pues hay que saturar bastante con el color, ¿verdad? O sea, es darle muchas pasadas. También pueden ayudarse de el color que les había dicho. Bueno, es que no es un color, es un lápiz de cera que se llama Blender, el cual sirve para perder un poquito esas texturas, meter en la textura el color y mezclarlos. Si tienen ahí varios colores, pues se mezclan de mejor manera. Igual aquí sobre este antepecho, pues que tenga algo de iluminación. ¿Se ve más o menos? Ok. Bueno, a ver. Bueno, estaba con los azules. Ahora vámonos a un azul más oscurito. Puede ser este. Vamos a las plantas. Entonces quiero generarle como volumen a esas plantitas. Le estoy metiendo un azul para que se mezcle con los tonos verdes. Obviamente si lo pongo afuera del verde no se va a ver tan azul, digo tan verde, sino se va a ver azul, pero por eso me estoy concentrando más en esas zonas donde ya hay algo de verde. Y pues como habíamos mencionado, pues todavía falta el Prismacolor, entonces le podemos meter algo de luces a estas plantas o vegetación que tenemos al interior de nuestro detalle interior. Y por ejemplo, ahí detrás cabe todavía más sombra, o sea, ahí ya casi no llega luz, aunque tenemos ese letrero, pero tal vez detrás no hay tanta luz. Entonces tal vez, como tenemos el fondo de la pared que es amarillento, pues mejor metemos un cafecito. ¿Dónde está? Es que no sé si era este. Este puede jalar. Y donde casi no llegue luz, pues ahí ya le tapé, chido. Pues ponerle un poquito más de esta sombra, que es más oscura.
Bueno, es que ese letrero es así, es fluorescente, pero claro, o sea, es blanco, entonces tal vez no necesite poner más color. Le voy a meter un poquito de este verde, porque hay plantas por detrás. Y si se pierde pues el detalle, ahorita lo reforzamos con más blanco, ¿verdad? Ahora, luces, o sea, este letrero tira algo de luz a sus lados, pero pues como está sobre una superficie, más bien las plantitas son verdes, pues que tal vez con un verde claro, ¿verdad? Vamos a meterle algo de luces. Bueno, no se notó mucho, tal vez ahí tan cercano no, pero acá a lo lejos estas luces o textura que estoy metiendo con el Prismacolor sí se alcanza a notar. Y pues esto que está más al frente, tal vez más detalle, ¿verdad? Que sí se noten, pues no sé, las hojitas. Bueno, estoy haciendo como un patrón así medio circular para que parezcan como hojitas de una planta ahí medio colgante. Y estas donde están como al fondo, pues ya tal vez nada más una especie de ruido a través de la textura. Que también puedo llevar hacia la sombra, ¿verdad? O sea, ahorita lo estoy llevando hacia la luz con un tono claro. Aquí voy a meter. Me paso un azul, por ejemplo. Y pues también agrego algo de sombras, ¿no? O sea, una sombra todavía más profunda dentro de ese ruido de hojas o plantas. Digo, si sé qué tipo de planta es, pues la trataría de dibujar, pero ahorita pues nada más estoy como improvisando un poquitín. Donde pues considere que pudiera haber una sombra, ¿no? O sea, en la parte inferior obviamente, pero pues aquí entre las ramas también puede haber alguna sombra que se alcance a notar. Y aquí sí le estoy dando como talloncitos así muy fuertes, por decirlo de alguna manera, para que quede ahí un patrón pues de sombra, ¿no? Pero pues sin ninguna dirección, o sea, no repito las direcciones, sino que voy variándole para lograr ahí como que se vea, les digo, un ruido, ¿verdad? Un ruido en el objeto, ¿ok? Bueno, regreso a los cristales. Voy a escoger un lado nada más, o sea, por ejemplo aquí de aquí hacia acá, ¿verdad? Perfilo, saturo y voy soltando hacia el otro lado, o sea, un degradado como lo trabajamos en la lámina de introducción a la técnica mixta, pues nada más un degradado y ahorita unas líneas inclinadas para que se note un poquito más el efecto de brillo. Aquí pues tengo que bordear un poquito los objetos que tengo ahí al frente. Y pues si este iba hacia acá, el otro va a ir hacia el otro lado porque pues está en sentido contrario. Y como les decía, aquí que bordee un poquito a los objetos que quiero poner al frente, todavía les voy a meter más detalle. Igual aquí, este es igual a este, viene con esa inclinación. Entonces el degradado que vaya hacia ese lado. Y continuar con la coherencia, o sea, aquí este tiene la misma inclinación, este tiene la misma inclinación.
Entonces, dependiendo de la inclinación del objeto, le voy a dar su degradado en el sentido que corresponda. ¿Me expliqué? Y bueno, voy a resaltar un poquito el borde porque se está perdiendo un poquito el trazo, para que se vea más definido también. Esto sería hacia acá. Y realmente pues en la vida real esto reflejaría pues hacia donde está observando. A lo mejor estos que como que ven hacia abajo reflejarían algo de lo que está por acá, y los que están viendo hacia arriba reflejarían algo del techo, pero es meternos a un detalle muy complicado que creo que ni siquiera se va a entender, ¿verdad? Entonces pues mejor lo simplificamos poniéndole este destello, ¿verdad? A lo mejor este que ya está más cercano a la ventana, pues le cambio la dirección. En vez de hacerlo de acá, así, bueno, no, vamos a dejarlo igual, para no complicarnos la vida, que vaya en el mismo sentido. Ay, aquí me faltó... Ah, no sé si va... Entonces hay detalles que se van perdiendo desde el trazo, y hay detalles que pues los podemos rescatar, por decirlo de alguna manera, como por ejemplo esos remetimientos de esta geometría. Lo voy a tratar de rescatar con algunos grises. Este está mejor, tal vez no tan oscuros. Por ejemplo, este piquito pues se fue perdiendo por el mismo trazo, pues con este gris lo recupero, ¿verdad? Aquí también se me acható la punta, entonces pues se perdió un poco y lo recupero. Acá también. Aquí tengo otro detallito que se fue perdiendo, que es como la parte inferior de este entrepaño. Pues tal vez lo resalto con otro tono más oscuro. Aquí me fui directo al negro, pero no lo estoy cargando tanto para que no pese mucho ese tono. Algunas sombras entre esos libros, entre esa pues decoración que ahí estábamos planteando. Algo de detalle, no sé, para que resalte un poco, o sea, que se vean esos huecos, y todavía le puedo agregar luces. Pero pues es les digo, es de estarlo apreciando. Si no, o sea, ¿cómo decirlo? Si no estás razonando mientras estás haciendo esto, pues poco va a suceder. O sea, solo estar copiando por copiar no es así el asunto. O sea, hay que realmente, pues, digamos, razonarlo. Saber qué estás haciendo, ¿verdad? Puros degradados, todos son puros degradados.
ya quedó ahí más o menos ese mobiliario. Ahora lo que voy a hacer es ponerle estos reflejos inclinados que normalmente manejo. A ver, no coincidió. Bueno, los voy a hacer a mano porque las inclinaciones no las hice tan precisas. Entonces voy a darle ahí unos jaloncitos, tratando de mantener pues la misma dirección en cada panel, ¿no? Dos, tres reflejitos ahí atravesados de lado a lado. Algunos pueden quedarse a mitad de camino, pero pues que tenga como esa coherencia en la dirección, ¿verdad? O sea, estos van hacia la misma inclinación, pues que tengan esa dirección. Esto cambia hacia este lado. Entonces le creo esa... Bueno, más bien le recreo esa coherencia, ¿no? Que tengan como esa misma dirección. Va bien para allá. Y si se puede, pues también con la pluma blanca, ¿verdad? La de gel pudiera ser útil. Si no, es que a veces, como ya lo mencioné en otros tutoriales, a veces esa pluma de gel ya no raya sobre el Prismacolor, ¿ok? Entonces habría que tener ese cuidado, ¿verdad? De que si lo requieren o lo quieren poner, pues checar si raya. Aquí en el espejo sí alcanzó a hacer una línea, ya en otra que intenté ya no, entonces pues ahí lo dejé, ¿verdad? Bueno, si se puede, tal vez en esta madera pudiéramos agregarle algo de detalle. Ya voy a ir cerrando el tutorial para dejar algo para la siguiente clase. Digo, nosotros vamos a continuar con los temas. Ya nada más nos resta el tema de, ¿cómo se llama? De detalle exterior, ¿verdad? O perspectiva nocturna. Entonces, pues sería ir consiguiendo un papel azul, ¿ok? Para la escena nocturna. Ya nada más por último voy a agregarle un realce aquí tengo unas uniones de unos paneles. Entonces vamos a agregarle un pequeño realce a ese borde. Como casi la luz la estoy manejando amarilla, pues lo agregué así con un tono amarillento al lado de una línea oscura, ¿verdad? Negro. Si no le pongo la línea oscura no se va a notar mucho, entonces pues conviene que la tenga. Por aquí detrás también un poquito de sombra, inclusive alguna veta así más oscurita en la madera. No lo aprieten mucho, que no sea una línea muy gruesa, notoria, sino que sea sutil para que tenga una buena visual. O sea, inclusive una sombra tal vez más oscura en algunas partes de estas plantas. De hecho, aquí también en estos paneles pues tal vez se tenga que ver la transparencia, ¿no? O sea, como se ve el detalle aquí, pues vamos a agregarlo. No me acuerdo qué café era. A ver,
Bueno, aquí también voy a hacer unas líneas de referencia, tal vez aquí, 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 así horizontales, y luego unas verticales que vayan ahí generando unos bloques, ¿verdad? Que pues ahorita me servirán para trazar estos sillares. Está más o menos. No me acuerdo cuál dije que era. No es tan precisa, o sea, puedo darme la libertad de improvisar un poco. Entonces, pues bueno, sigo un poquito el patrón que ya había dibujado, pero también lo puedo ir modificando. Pero a lo mejor algo de la iluminación que hay ahí cercana pues le afecta a estos bloquecitos, ¿verdad? Entonces hay que considerarlo. Le digo, no tiene que ser una línea tan recta, puede hasta inclusive enchuecarse un poco. Y luego esta luz que está aquí pues le va a afectar, y es una luz así amarillenta, pues le pongo un tono así amarillo, ¿verdad? Considerando la cercanía, ¿verdad? Aquí por ejemplo esta pues le pega por ese borde, también la parte superior, por acá. Ahora esta sería de este lado. Entonces va a variar dependiendo de dónde viene la luz, pero pues que tenga cierta coherencia con lo que estamos haciendo. No la voy a poner blanca, a estas sí les puse blancas, a estos bordes, porque esto está pues ahí directa. Aquí estamos viéndola a través de ese panel semi transparente, ¿verdad? Que es como acrílico. Entonces, pues eso también influye. Bueno, creo que ahí está bien. Y pues, ¿qué más? Pues bueno, yo creo que aquí paramos. Ahí ya se ve un poquito más detallado el detalle interior.